Si lo que acabamos de escuchar fuera un ejercicio de primer año de armonía, yo diría que la frase es muy musical, que la progresión armónica funciona bárbaro y el bajo está muy bien direccionado, que ese quinto grado menor del principio con el bajo descendente es un lujo. También diría que esas dos séptimas y esa novena no van, que no se mueven las cuatro voces en la misma dirección, que esas quintas directas sería mejor evitarlas, pero no es un ejercicio de armonía, es esto. Algún trasnochado pretendiendo erudición cuestionaría la canción de Fito Páez por esas desprolijidades. Y desde una posición práctica se podría cuestionar la armonía tradicional por transmitir reglas que muchísimas veces no aplicamos a la hora de componer o de hacer un arreglo. Este cuestionamiento en principio tiene algún sentido, pero yo prefiero dejar las conclusiones para después y ahora mostrarte otro ejemplo. A diferencia de la canción de Fito Páez, la frase que escuchamos recién sí fue escrita a partir de un ejercicio de primer año de armonía. Y quiero mostrarte cómo llegamos a ese fragmento musical partiendo de esta consigna. Este es un ejercicio típico, con límites muy claros. Hay que usar la armonía diatónica, los acordes naturales de Do mayor, de forma correcta. Después hablamos de qué querría decir eso. Para armonizar, lo primero es escuchar la melodía. E interpretar qué progresión sugiere. En este caso, eso es muy sencillo. Tónica, subdominante, dominante, tónica. Hasta ahí lo elemental. Ahora procedamos según la forma correcta. Como son ejercicios básicamente homorrítmicos y estamos prolongando la tónica, tenemos que modificar algo para que no suene estático, sobre todo teniendo en cuenta que en esa parte la melodía es estática. Primera solución, cambiar a un acorde pariente de la tónica. Sigamos. Las octavas paralelas son el enemigo público número 1. Concentrémonos en cómo funcionan juntas esas dos melodías, que al ser la más aguda y la más grave son las más importantes, las que más se recortan. Se escuchan dos melodías independientes hasta que se juntan en una sola a la doble octava. ¿Cómo podríamos evitar eso? Recurramos a la variante de la subdominante que habíamos pensado al principio. Llegó el momento de hacernos la pregunta. ¿Podemos aprender alguna técnica musical de este tipo de ejercicios y trasladarla a nuestra práctica de componer o arreglar? ¿O estamos ante meros problemas mecánicos inaplicables en cualquier otro contexto? Dicho de otra forma, ¿cómo uso todo esto? Segundo asterisco. Sigamos con estas dos variantes. Son muy parecidas entre sí porque difieren en una sola nota y tampoco cambian mucho respecto de la primera solución, aunque me gusta más este nuevo bajo que el original. Ahora quiero que pensemos un poco más musicalmente, no solo en posibles acordes e inversiones, sino de forma más integral, prestando más atención al aspecto melódico. Ya dijimos que el bajo es de lo más importante para nuestro oído. Tratemos de que aporte algo más a la frase. Aún en la sencillez extrema de este ejercicio, este nuevo bajo tiene más direccionalidad. Se toma el trabajo de llegar más progresivamente hasta la dominante y después
con el salto, que ahora es algo novedoso, resuelve esa tensión acumulada. Estamos trabajando en un contexto mínimo, pero esta estrategia parece aplicable a una situación musical. ¿Cómo armonizamos esta melodía con el nuevo bajo? Mantenemos la cadencia de la versión anterior, pero la función subdominante ahora es el cuarto grado en primera inversión. Y en esta nota del bajo, que forma una disonancia de paso junto con la melodía, podemos recurrir al acorde que usamos en la última variante de la versión anterior e invertirlo. Ahí tenemos una combinación que recuerda al comienzo de un famosísimo tema. Considerando que nuestro segundo acorde es un momento inestable que conecta otros dos más consonantes, podemos armonizar ese punto usando el si del bajo como séptima de paso del primer grado, aquella idea inicial de prolongar la función tónica evitando que suene estática. Este acorde es fuertemente disonante, sobre todo por la inversión que hace que se forme una novena menor. En contexto, sin embargo, funciona muy bien. Y si algún purista lo rechaza, le presentamos a un tal Chopin. La armonía de ese nocturno es interesante no solo por los acordes, sino también por cómo Chopin, sobre la línea de bajo, quiebra esos acordes en dos planos, planos que sin dejar de integrarse en un único acompañamiento tienen cierta autonomía. Cada uno tiene su propia continuidad en cuanto a la conducción de las voces. Pero volvamos a nuestra tarea. Escuchemos ahora la versión definitiva del ejercicio que incluye una recomendación imprescindible. Para construir ese fragmento pianístico que escuchamos al principio, después de la canción de Fito Páez, lo primero fue expandir la melodía. El movimiento original, mínimo, se mantiene en la sucesión de los primeros tiempos, y el resto de la melodía adorna y enriquece ese movimiento básico, generando algunos impulsos que se van descargando en esas notas principales. Ya tenemos una melodía un poco más elaborada, lista para un acompañamiento que haga sonar los acordes e inversiones que habíamos elegido, que ahora van a avanzar por compás, en línea con esta expansión. Aumentamos las duraciones del bajo y con las dos voces interiores diseñamos esta figuración tipo ostinato, que va cambiando junto con la armonía. Escuchemos la primera versión de la frase completa. Suena bien, pero pedagógica. Aunque el diseño del acompañamiento es lindo, avanza demasiado esquemáticamente. Escuchemos una nueva versión con algunas mejoras. Los cambios más importantes están al final. Modificamos la voz salida del tenor haciendo que mantenga la nota Fa, que se incorpora como séptima al acorde de dominante. Y en este acorde, además, ahora hay un movimiento interno típico. Que se origina en la modificación de nuestra antigua contralto. Otro agregado al quinto grado, la novena. Quiero que se entienda bien esto. ¿Esa novena es parte del acorde? Sí, pero no es el producto de un pensamiento puramente armónico. En este caso aparece porque la nota aguda del diseño en corcheas, que había nacido como duplicación del tenor, se independizó. Ahora tenemos un acompañamiento que ya no sugiere 3 voces debajo de la melodía principal, sino 4. El último cambio aplicado al acompañamiento está en los compases 3 y 4.
en las últimas dos corcheas. Ahora el movimiento es descendente y varía el diseño escuchado en los compases anteriores. Le quita algo de ese esquematismo al acompañamiento. En estos puntos la antigua línea de contralto parece convertirse también en dos voces. El diseño se vuelve más arpegial. Escuchemos ahora la versión final de nuestra pequeña balada, la que te mostré al comienzo del video. El diseño en corcheas es todavía más libre que en la versión anterior, un poco más lejano a la idea de ostinato. Lo esquemático parece haberse perdido por completo. Un par de acordes nuevos embellecen la progresión principal. Esta subdominante asociable al modo menor surge como acorde auxiliar, es decir, ligado a bordaduras. Esta dominante secundaria como un segundo acorde de paso, y en línea con este contexto más cromático, la novena de dominante es ahora una novena menor que surge de la conducción de la voz aguda del acompañamiento. También se colorea la tónica final con una novena agregada, y el acorde de subdominante incorpora ya definitivamente la nota re y se permite coquetear con sol. En esta versión la cantidad de voces es un poco más variable. En la búsqueda de que ciertos acordes sonaran completos o mejor balanceados, fuimos agregando o quitando algunas notas con cuidado, para que el oído acepte esos pequeños cambios de densidad. La ampliación o reducción momentánea de voces es un recurso de cualquier textura instrumental. Si hubiera una especie de consola con la que mezcláramos los criterios que priorizamos en un arreglo, yo diría que en esta versión se subió un poco el volumen del aspecto vertical y se bajó apenas, sin caer en el descuido, el de la conducción de las voces. Habían quedado pendientes dos preguntas. La primera, ¿qué significa la manera correcta a la hora de armonizar un ejercicio? Y en la segunda nos preguntábamos si de esos ejercicios de conducción de voces se puede sacar alguna técnica útil para componer o arreglar en un contexto, digamos, real, no en una especie de burbuja cerrada al presente. En buena medida, este video es el intento de desarrollar con ejemplos prácticos mi respuesta a la segunda pregunta, respuesta que podría formular de esta manera. Sí, hay técnicas de conducción de voces que permiten armonizar, arreglar e incluso componer mucho mejor dentro de un enorme abanico de géneros musicales. Y sí, esos ejercicios pueden servir mucho para mejorar o adquirir esas técnicas. Lamentablemente hay peros. Muchísimas veces ese traslado a la práctica no ocurre por distintos factores. Hay libros importantes sobre la materia que están horriblemente planteados. Profesores de armonía que no ayudan en nada porque a veces se limitan a reproducir reglas o leyes como si existieran por encima de la música o como si tuvieran un sentido absoluto, y las extrapolan a contextos musicales que no siempre tienen mucha relación con esas reglas. Otro factor que complica las cosas es que, como en cualquier oficio relativamente complejo, dominar esas técnicas, encontrarles sentido, implica invertir mucho tiempo y esfuerzo y sobre todo al principio soportar algo de frustración. Por otro lado, ninguna técnica se aprende sobre un terreno neutral, y hay que decir que los métodos de armonía basados en música popular más reciente pueden ser tan defectuosos como los más tradicionales. A veces transmiten un montón de reglas simplistas y mal fundamentadas y son poco conscientes de cómo lo que estudian se relaciona con un todo más complejo. Con respecto a la primera pregunta, una respuesta práctica y muy breve sería decir que esas reglas que determinan lo correcto y lo incorrecto en la armonía tradicional surgen del estudio del lenguaje de un periodo de aproximadamente 2 siglos, la llamada práctica común. Tengamos en cuenta que esa categoría es un envase gigante que contiene cambios a lo largo del tiempo, matices geográficos dentro de la misma Europa y estilos personales, pero bien entendida es una categoría útil y consistente. Quiero volver a enfocarme en lo práctico porque nos estamos asomando a temas que exceden mucho el alcance de este video. A raíz de estos temas pienso en dos palabras. La primera es oficio. Armonizar, arreglar, componer en cualquier contexto musical son actividades que, entre otras cosas, se nutren de técnicas. Y hasta cierto punto somos nosotros los que decidimos cómo usar nuestro oficio. ¿Qué técnicas son pertinentes y cuáles no en cada situación? Y qué reglas adoptamos, descartamos o incluso inventamos para darle sentido a lo que estemos haciendo. Si conoces el nombre de la banda, ponelo en los comentarios. Y si no, averigualo y escuchala. Y ponelo en los comentarios.
La buena música tonal funcional de cualquier género y época tiene como mínimo algo de atención puesta en la conducción de las voces más audibles, independientemente del grado de educación formal del compositor o del instrumentista o arreglador. La canción del comienzo la elegí precisamente porque hasta donde yo sé Fito Páez no tiene una trayectoria académica, y sin embargo en esa introducción de piano claramente hay cierta atención dedicada a la conducción de las voces, no importa si consciente o no. Es como cuando hablamos. Que no seamos conscientes de cada elemento sintáctico de una oración determinada no influye en cómo funciona la estructura de esa oración. Mi segunda palabra clave es artesanía. Que la música esté elaborada con dedicación a los detalles. Por ejemplo, en relación con el tema de este video, a las sutilezas dentro del sonido de cada acorde y a cómo se mueven sus componentes. Pero esa artesanía puede estar volcada a distintos elementos o a varios a la vez. Si nuestra balada tuviera las octavas paralelas que descartamos al comienzo del ejercicio, nadie se escandalizaría. Pero mi oído me dice que la versión a la que llegamos es más sutil en el uso del espacio textural, más interesante, más tridimensional, por decirlo de alguna manera. Con esa pequeña composición paso a paso, no intento dar una receta para componer. De hecho, cuando la hice, no seguí exactamente cada paso en el orden del video, ni pensé en cada detalle igual que como te lo cuento. Pero creo que ese análisis pedagógico sirve para ver que hay técnicas aprendidas en contextos muy limitados que después podemos aplicar de forma más orgánica, guiándonos por el efecto musical de lo que vamos haciendo y decidiendo libremente qué funciona mejor con un criterio propio más formado. Aunque las famosas reglas para la conducción de las voces no se pueden extrapolar directamente a cualquier música que tenga una armonía funcional, si la enseñanza de la armonía tradicional está bien planteada, bien guiada, apoyada en lo auditivo y no solamente en lo visual, y entendida como un entrenamiento lo más práctico posible antes que como una disciplina historicista, nos trae problemas musicales concretos a los que de otra forma no nos enfrentaríamos, y al buscarles soluciones a esos problemas, construimos oficio. Espero que te haya gustado el video, si es así, suscríbete, deja un like, un comentario y nos vemos pronto. Gracias.